Hola a todos, soy Mara Fernández. Hoy, 24 de noviembre, 11 de la mañana Miami, 10 a.m. en México y 5 de la tarde en Madrid. Les damos la bienvenida a una nueva edición del FIA Face to Face Webinar de Camino al Innovation Summit 2021. En la tarde de hoy, o en la mañana para todos ustedes, estaremos conversando sobre un tema de gran interés. Esta es la desaparición de las cookies, es así, las que no se comen. La desaparición de las cookies y sus implicaciones en el ecosistema digital. En consecuencia, trajimos a dos expertos en la materia, y ellos son Santiago alias Santi Darmandrail, el Chief Revenue Officer de Retargetly, y junto a él tenemos a Brian Bernstein, Head of Sales, también de Retargetly. Bienvenido Santi, bienvenido Brian. ¿Cómo están? Muchas gracias. Muchas gracias, Mara, muy bien. Les recordamos a todos ustedes que se encuentran con nosotros haciendo distanciamiento físico más no social, porque el tema de hoy nos une a todos, que tienen la posibilidad de hacer uso de 3 botones claves que se encuentran en la parte baja de sus pantallas en Zoom. Uno de ellos es la manito para saludar, otro es el chat en donde pueden escribir sus recomendaciones o comentarios, y para finalizar tienen el botón de Q&A, preguntas y respuestas, donde de manera automática o anónima pueden escribir las preguntas que deseen que a lo largo de la presentación tanto Brian como Santi les respondan. Ahora sí, sin más y con todas las instrucciones dadas, nos lanzamos directamente en la plática de hoy. Brian, Santi, la pantalla es de ustedes. Perfecto. Ahí voy a compartirles. Alejandra, querida mía, yo sé que quieres ser parte del webinar de hoy, tú también, pero te tienes que sumar por el otro lado. Gracias. Entiendo que ahí están viendo la presentación, ¿no? Te vemos perfecto. Buenísimo. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Mara, por la intro. Creo que como bien decías, hay un tema muy importante del cual vamos a hablar ahora, que es el fin de las cookies. Antes de empezar, me presento. Mi nombre es, como decía Mara, Santiago Santi Darmandrail. Santi porque vivo en Estados Unidos y en inglés les es muy difícil pronunciar mi nombre, así que lo tuve que cambiar. Soy Chief Revenue Officer en Retargetly hace más de 3 años. Estoy basado en Miami. Y además del área, digamos, de Business Development y ventas dentro de la compañía, también lidero lo que es marketing y producto. Y hoy vamos a hablar de un producto que para nosotros es muy importante, como decía, relacionado al mundo de las cookies. Antes de eso les hago una muy breve intro. No sé si todos conocerán sobre Retargetly, me imagino que no todos, a pesar de que queremos creer que somos muy conocidos dentro de Latinoamérica. Siempre hay lugar para crecer un poco más. Así que Retargetly es la compañía número 1 en Latinoamérica de soluciones de datos para inteligencia alrededor de consumidores. Trabajamos hace más de 6 años en este espacio. La compañía comenzó en 2014 con una oficina original en Buenos Aires, Argentina, donde todavía hoy tenemos la mayoría de nuestro equipo de tecnología, pero desde ese momento y a través de los años creció mucho el equipo. Hoy tenemos más de 50 personas en 4 países físicamente en la región, en Argentina, en Brasil, en México y aquí en Estados Unidos, y muy pronto también vamos a estar abriendo oficinas en Colombia y en Chile para acercarnos todavía más a nuestros clientes. Como les decía, vamos a hablar sobre un tema que realmente es muy importante. Me imagino que todos al comienzo del año particularmente han escuchado sobre este tema que es que nos afecta a todos, que es el apocalipsis de las cookies, el fin de las cookies, como le dice todo el mundo. Es algo que se veía venir. Ahora Brian les va a contar un poco más sobre no solamente la historia de las cookies, qué son y cómo funcionan, pero me gusta también hacer una intro. La realidad es que esto no fue una sorpresa para nadie. Pero ¿por qué justo en 2020? ¿No? Es que este tema aparece tan en boga cuando en realidad no es del todo nuevo. Chrome, que fue la compañía de parte de Google que anunció este año, a comienzos de año,
que las cookies a partir de 2022 de terceros iban a desaparecer, controla el 83% del mercado de Latinoamérica de navegadores. Eso significa que solamente Chrome tiene un impacto gigantesco sobre los negocios de todas las compañías que trabajan alrededor de las cookies, y ahora van a ver por qué eso afecta no solamente a las compañías de AdTech, a los DMPs, a los DSPs, sino también a todos los que hacen marketing digital o que quieren entender mejor a sus consumidores. Así que, sin más, y con esa intro, los dejo con Brian. Gracias, Santi. Bueno, mi foto sí que me toca. Yo soy Brian Burstein, estoy encargado de la parte de Sales y Support de Retargetly, y junto con mi equipo le ayudamos a agencias y anunciantes en todas sus soluciones de data para mejorar el targeting de sus campañas programáticas y de social. Y antes de empezar, también me gustaría agradecerte a vos, Mara, y al equipo de Product por el espacio, y obviamente a toda la gente que nos está siguiendo esta tarde, mañana, día, depende de donde estemos. Y hecha esta presentación, creo que para entender mejor la implicación de la desaparición de las cookies, tenemos que comenzar mencionando qué es una cookie. Y una cookie es una porción de código que generan los sitios que todos nosotros visitamos y son almacenadas por el navegador, como por ejemplo por Chrome. La cookie fue creada e implementada por el navegador Netscape en 1994 con el objetivo de permitirle a un usuario logueado navegar distintas sesiones del sitio sin ser deslogueado. Y como dato curioso, fue creada en solo 2 horas de trabajo por parte de un programador en un hackathon. Ok, ahora que ya sabemos qué es una cookie, es importante entender que no todas las cookies son iguales. Por un lado, tenemos la First Party Cookie, que por ejemplo le permite a Mercado Libre acordarse de nuestro usuario y contraseña, o de los productos que tenemos en el carrito y que aún no compramos. Estas cookies se utilizan exclusivamente en el contexto de un mismo dominio, como en este ejemplo, Mercado Libre. Y por el contrario, tenemos las Third Party Cookies, que le permiten, por ejemplo, a Facebook mostrarnos un anuncio de los productos que tenemos en el carrito de Mercado Libre para fomentar su compra. Es decir, estas cookies se crean en el contexto de un sitio externo al que estamos navegando para ser usadas por fuera de ese sitio. Y volviendo al ejemplo, son creadas por Facebook en base a nuestra navegación en Mercado Libre. ¿Y por qué es importante hacer esta diferenciación? Porque las que desaparecen en 2022 son las Third Party Cookies, no las First Party. Entonces, ahora que ya sabemos particularmente qué es una Third Party Cookie, es importante entender algunas soluciones que hoy nos dan y que por ende vamos a perder cuando dejen de existir. En primer lugar, medición y analítica. A su vez nos dan control, nos permiten tener un control de alcance y frecuencia. También nos permiten poder segmentar una pauta basada en datos externos. Y hacer una medición a través de múltiples sitios web. Por otro lado, nos permiten la optimización de creativos dinámicos en base a variables del usuario. Y por último, entre estos ejemplos, porque la realidad es que hay muchos otros casos de uso más, también nos permiten hacer retargeting, algo que todos conocemos hoy en día. Brian, dicho esto, entonces de cierta forma estaríamos eliminando por completo la forma en cómo venimos todos trabajando en mercadeo digital. Tendríamos que tener un nuevo entendimiento en cuanto a cómo haríamos el mercadeo digital en el momento de que las third party cookies salgan del ecosistema, ¿cierto? Exactamente. Por ejemplo, toda la era de la personalización que tuvimos hasta hoy en día se perdería, volveríamos para atrás y volveríamos a soluciones mucho más primitivas de cara a lo que es el targeting hacia usuarios. Wow. Pero entonces, si las cookies nos brindan todas estas ventajas que vimos y muchas más, ¿por qué van a ser eliminadas? Correcto.
Bueno, la realidad, y como vimos antes, es que las cookies son una solución de más de 25 años que fueron pensadas para otro caso de uso y que la industria publicitaria digital adoptó para que anunciantes realicen inversiones multimillonarias en entornos donde cualquier compañía pueda acceder a distintos datos de los usuarios. Hoy, por ejemplo, para todos nosotros es casi imposible conocer qué empresas tienen parte de nuestros datos. Y si bien existen nuevas regulaciones como GDPR en Europa y otras tantas en Brasil y en Estados Unidos, por ejemplo, que fomentan el consentimiento del usuario previo a la recolección de sus datos, la visibilidad de quienes acceden a nuestros datos sigue siendo escasa. Entonces, ¿cómo impacta esta decisión a los tres principales miembros del ecosistema? Por un lado tenemos a los anunciantes, que por ejemplo perderán la posibilidad de realizar pauta segmentada, ya que la segmentación provista por audiencias de terceros irá desapareciendo a medida que vayan caducando las cookies. Y por otro lado, deberán pensar nuevas estrategias de prospección, ya que si no tenemos conocimiento de la audiencia que impactamos, no podemos personalizar ese mensaje. Por el otro lado tenemos a los publishers, que sin third party cookies no podrán comercializar inventario personalizado ni ofrecer analytics de pauta a los anunciantes. A su vez, perderán aún más market share respecto a entornos cerrados como Facebook, AdWords, YouTube, entre otros, ya que estas plataformas almacenan millones de usuarios y permiten realizar targeting en base a comportamientos de personas dentro de esos entornos. Por otro lado, y según un estudio de Google realizado sobre 500 publishers, la ausencia de las cookies generará una pérdida de aproximadamente 52% en los ingresos de los publishers. Y esto se debe principalmente a la poca o nula personalización de las pautas dentro de los medios, en un mundo sin cookies. Por lo tanto, de no adoptar una solución tecnológica que permita trabajar en un entorno sin cookies, los publishers solo podrán ofrecer pauta contextual y entre otros pocos casos. Y la pauta contextual es una oferta que no es de gran valor de cara al anunciante. Y por lo tanto deberá comercializarse a un CPM más económico que el actual. Y por último tenemos el lado de los usuarios, que también pierden. Si bien tendrán algo de control sobre qué compañías pueden o no utilizar sus datos a través de su consentimiento, creemos que también van a ser perjudicados y también el estudio de Google muestra eso. Por un lado, recibirán anuncios menos relevantes que van a hacer su experiencia en la web algo menos interesante. Y por otro lado, como también mencioné, al tener publishers perdiendo dinero, es factible que los medios decidan optar por solicitarle a los consumidores el pago de una membresía que les permita acceder a contenidos que hoy todos conocemos y son gratuitos. Bueno, dicho esto, parece que el panorama es bastante desalentador para la industria publicitaria digital y parece no haber una salida rápida para todo este mundo que se viene. Por suerte, existen algunos casos de uso y compañías que ya están trabajando en soluciones cookieless, o mejor dicho, que no dependan de cookies de terceros. Por un lado, tenemos la ya mencionada pauta contextual, que es una práctica que ya lleva varios años en la industria, que si bien resuelve parcialmente el problema del targeting, por ejemplo, ofreciendo usuarios que estén visitando sitios de entretenimientos, no sirve para muchos otros casos de uso. A su vez, no permite tener un control de frecuencia ni hacer una medición cross-sitio, es decir, entender qué otros sitios navegó el usuario. Y por ende, este tipo de pauta pone en desventaja a los publishers versus los walled gardens, que son entornos cerrados que todos conocemos como Facebook, AdWords, YouTube, entre otros, que en nuestra opinión van a ser quienes se conviertan en los grandes ganadores de esta decisión si no se adopta una solución cookieless. Por otro lado, existe la solución que está ofreciendo, entre comillas, Google, denominada Privacy Sandbox.
En teoría, esta solución es privada por defecto y a su vez va a permitir hacer algunos usos sencillos de pauta, como por ejemplo el control de frecuencia por usuario. Pero como problema, no resuelve todos los casos de uso que vimos anteriormente. Y no es cross-browser, es decir, que no es una solución que funcione en otros navegadores fuera de Chrome. Y a su vez, vemos que en esta solución hay un conflicto de intereses, ya que Google es browser y a la vez es publisher. Entonces nos preguntamos, ¿va a aplicar las mismas políticas de restricción que al resto o se va a permitir mayor flexibilidad para él? Y por último, y no menos importante, hoy Privacy Sandbox es una solución hipotética. No hay nada tangible de cara a esta solución. Lo que nos lleva a una tercera posible solución, que es en donde nosotros nos estamos basando, y otras compañías también, que son los IDs alternativos universales por usuario. Esta tecnología permite generar identificadores únicos por usuario que no dependan de third-party cookies. Y hoy, grandes compañías que casi todos los que estamos hoy acá conocemos, como Criteo, Liveram y The Trade Desk, están trabajando en este tipo de soluciones, disputándose el mercado estadounidense. Desde el lado de Retargetly, somos la única compañía desarrollando este tipo de tecnología enfocada 100% en América Latina. Hecho este panorama, podemos empezar a hablar un poco más en detalle de la solución de Retargetly IDX, que como mencioné es la única enfocada en Latinoamérica. Nuestra solución está basada en 5 pilares principales. Y el primero es que el funcionamiento de IDX solo sucede cuando hay un intercambio de valor explícito entre la marca, el medio y el consumidor. Como segundo pilar relevante, IDX funciona sin intermediarios. A diferencia de las cookies, donde casi cualquiera puede plantar una en el navegador del usuario, IDX está diseñado para ser adoptado solo por quienes tienen contacto directo con el usuario, como por ejemplo pueden ser el medio y el anunciante. El tercer pilar se basa en que es una solución independiente del entorno. Es decir, funciona de igual manera en cualquier entorno digital, en cualquier navegador o en cualquier dispositivo. Es una solución cross-device que reconoce a un mismo usuario los distintos dispositivos que el usuario tiene desde la concepción del producto. El cuarto pilar de IDX es que es anónimo por diseño, ya que cada socio de IDX recibe un identificador distinto, encriptado, y que se vuelve a encriptar con una llave distinta cada 30 días. En pocas palabras, y para no ser tan técnico, esto hace que sea extremadamente difícil para un tercero poder acceder o leer información de los usuarios. Y por último, es una solución interoperable, ya que puede conectarse con otras soluciones similares. Nosotros creemos que existirán entre 1 o 2 compañías de IDs universales por región, debido a que es casi imposible obtener una solución global por la cantidad de publishers, anunciantes y plataformas que existen alrededor del globo. Esta interconexión, por ejemplo, le permitirá a un publisher como el New York Times, que puede estar usando una solución distinta a IDX, poder comercializar su tráfico proveniente de la TAM a sus anunciantes a través de IDX. Y casi llegando al final, sobre la presentación, me gustaría contarles cómo fue evolucionando IDX en el tiempo. Y si bien todo comienza el 14 de enero, nosotros ya sabíamos que Google iba a deprecar las third-party cookies, al igual que lo hicieron Safari y Firefox años antes. Por lo tanto, estábamos trabajando en una solución para cuando llegue ese momento. Y por este motivo nos permitió ser súper rápidos y presentar IDX en el evento Adweek de México, que se realizó 3 meses después del anuncio de Google. Y ya para agosto, la primera versión de IDX se encontraba 100% funcional en los principales mercados de Latinoamérica. Para septiembre, ya habíamos realizado la integración con Preview, el código open source de header bidding, que es adoptado por la mayoría de los publishers a nivel global.
Y para Q4 de este año, y junto con algunos de nuestros principales partners, lanzaremos la primera campaña programática que no depende de cookies en la historia de Latinoamérica. Como hito final y próximo paso, ya estamos trabajando para que en Q3 del año que viene nuestra plataforma sea 100% dependiente de IDX. Bueno, y hasta acá, todo muy interesante, pero seguro publishers y anunciantes se deben estar preguntando cómo puedo implementar esta solución. La realidad es que por suerte IDX es súper fácil de implementar y puede hacerse de forma directa a través de del código denominado IDX que se desarrolló en JavaScript, que es gratuito y open source, o bien quienes usen Previt pueden instalar nuestro complemento a través del código previt.js. Igualmente, los invitamos a contactarnos a desk@retargetlink para despejar dudas y también recibir asesoramiento sobre la implementación de esta solución. Y por último, si quieren conocer con mayor profundidad, más técnicamente cómo funciona IDX, también los invitamos a visitar nuestro sitio retargetly.com/IDX-es para obtener el white paper en versión español. Ahora sí, terminada la presentación, abrimos un espacio para despejar dudas. Wow, gracias. Voy a hacer el stop de aquí y aquí nos vamos a poner todos en la presentación. Gracias por darnos un amplio entendimiento de lo que implica pues, la salida de las cookies del ecosistema digital. Mi primera pregunta para ti, Brian, antes de abrir el espacio a las personas que se animen, para que sepan, este es el mejor momento de escribir las preguntas que deseen, que tanto Brian como Santi les responda. Vayan al botón de Q&A, preguntas y respuestas, y escríbanlo. Tienen la manera de hacerlo también anónimo si no quieren dejar sus nombres. Así que aprovechen que este es el momento de ser parte de la conversación. La única pregunta que yo tengo aquí para darle el espacio a la gente que nos acompaña, Brian, es ¿cuándo el anunciante, el publisher, debe de estar ya implementando o estudiando la estructura para entender y estar ahead de la curva de la salida de los cookies? El anunciante y el publisher ya tiene disponible esta solución para implementar. Nosotros creemos que cuanto más rápido sea, mucho mejor. No todos los publishers, todo el ecosistema tiene la velocidad como para implementar tecnologías nuevas. Y si bien tenemos 2 años, un poco menos, ya casi un año, pasó muy rápido el 2020, parece mucho tiempo, pero no es tanto. Esto se viene muy rápido. Por ejemplo, algo para mencionar, y para que todos estén al tanto, la nueva versión de iOS 14 en sus teléfonos Apple ya deprecatea las third-party cookies de cualquier navegador que se instale en ese dispositivo. Así que esto está mucho más cerca de lo que pensamos. Sí, agrego a la pregunta y a la respuesta de Brian que me parece es totalmente así. No solamente está disponible desde hace unos meses ya para cualquiera que trabaje con nosotros y también para cualquiera que no trabaje con nosotros pero quiera adoptar IDX. Agrego ahí un tema creo que importante que es, pueden adoptar IDX aunque no trabajen con nosotros. No es necesario que trabajen con nosotros en ninguna otra capacidad. O sea, solamente con IDX pueden hacerlo de manera directa. Y creo que acá hay una pregunta que en algún punto se tienen que hacer tanto publishers como anunciantes, que es, siendo que esto es un cambio tan radical, que va a venir en 2022, y como decía Brian, ya viene desde hace algunos años. Quiero ser el tipo de compañía que empieza a pensar la adopción de estas nuevas tecnologías unos meses antes, o voy a aprovechar esta situación para diferenciarme de mis competidores, para tener una solución antes. Y creo que, seguro, la mayoría vamos a querer ser del segundo grupo, pero no solamente es importante, creo, en el sentido de qué tipo de compañía querés ser, sino también en el sentido de que esto realmente nosotros lo vemos como una oportunidad de negocio, tanto para publishers como para anunciantes que hagan bien esta transición.
creo que lo más fuerte de todo esto que está pasando con las cookies es que es una especie de nivelación donde las cookies existen desde del 94, como decía Brian, y muchas compañías comenzaron a hacer marketing digital, no en ese momento, más tarde, fueron adoptando las distintas tecnologías. Incluso la mayoría de las compañías, nosotros esto trabajamos en la industria hace mucho tiempo, todavía hoy, 26 años después de que arrancaron las cookies, no entienden exactamente cómo funciona esta tecnología. Y eso les pone una desventaja enorme con respecto a las compañías que sí lo entienden, que son las compañías obviamente más digitalmente adeptas, ¿no? Entonces, acá hay una nivelación súper importante donde cualquiera que se mueva más rápido, que se mueva con suficiente antelación, puede llegar a 2022 con un diferencial espectacular. Y en el término de los publishers, también es muy importante, creo que tengan en cuenta lo que mencionaba Brian, que esto es realmente muy bueno si uno se llama Google o se llama Facebook, pero si se llama de otra manera, cuanto antes mejor. Claro. Así que eso creo que esos puntos me parecían importantes de comentar. Buenísimo. Entonces vamos a abrir el momento a quienes nos acompañan detrás de las cámaras en sus casas. Vamos con la primera pregunta, es anónima y dice, ¿qué pasa con las soluciones como Cloud de Google? ¿Sustituye el mundo de las cookies? Es una buena pregunta. Todo, digamos, cualquier solución con la que uno trabaje tiene componentes tecnológicos, tiene componentes de datos, ¿no? Nosotros siempre hablamos de, si vos querés hacer una solución, no solamente cookies, sino de cualquier tipo relacionado al mundo de los datos, necesitas tener las dos partes. La solución de Cloud de Google lo que da es una muy buena infraestructura para hacer la parte de la tecnología. A eso hay que agregarle encima no solamente un modelo de datos y una parte de inteligencia de Big Data que es difícil de armar, y lo sabemos porque nos dedicamos a eso y digamos, lo seguimos mejorando todos los días, sino también hay que tener en cuenta que cualquier solución de cookies, para que tenga realmente sentido, tiene que tener suficiente escala en términos de adopción. Entonces, si yo soy un publisher y adopto una tecnología que solamente funciona dentro de mi entorno, eso lo que hace es, ok, me convierto en una especie de mini walled garden, ¿no? Donde dentro de mi entorno podés hacer lo mismo que podías hacer antes. Pero pensémonos del lado del anunciante, ¿no? Yo soy un anunciante y tengo que decidir gastar determinado presupuesto. De por sí hoy en Latinoamérica, Google y Facebook se llevan entre el 60 y 70% de esa inversión, así que es un número muy alto, y el otro 30-40% tengo que decidir en qué medios ponerlo. Ahora, la pregunta es, ¿voy a decidir ponerlo en 250 medios que cada uno es un pequeño walled garden, donde la única manera que yo tengo de entender frecuencia es en el contexto de ese medio exclusivamente? ¿O voy a tener que repensar todo de nuevo? Entonces, ese tipo de soluciones lo que te va a dar es una solución dentro de tu entorno, pero creemos que va a ser realmente poco competitiva dentro del gran ecosistema de las cosas. Agrego otra pregunta y esta viene de Juan Pablo Suárez y dice así, ¿IDX solo funciona para ambientes web o también lo están pensando para apps? Es una gran pregunta. Como decía Brian antes, está pensado para cross-device, o sea, sirve para cualquier tipo de dispositivo. Hoy por hoy lo que tenemos productivo es, por un lado, la implementación JavaScript, que es para entornos web, y por otro lado, una API que se puede consultar desde cualquier entorno. Estamos desarrollando, y la idea es tenerlo para comienzos del año que viene, un SDK para que puedan instalar dentro de aplicaciones para hacer lo mismo, pero de manera mucho más fácil. Entonces, para contestar hoy sirve tecnológicamente para cualquier entorno, todavía no tenemos un SDK para instalar en una aplicación, lo vamos a tener pronto a comienzos del año que viene. Ok, seguimos con la pregunta, esta viene de Natalia Lugo y dice, ¿cómo cambiará la efectividad de la publicidad digital con la eliminación de las cookies? ¿Seguirá siendo efectiva? Siempre que se adopte una solución como IDX o cualquier otra solución de IDs únicos por usuario, seguirá siendo igual de efectiva y en nuestra opinión mejor, porque además ofrece mayor privacidad.
de no implementarse una solución cookie-less, y el panorama es bastante desalentador. Sí. La realidad es que todas cosas que hoy nosotros damos por sentado cuando hablamos de marketing digital, en el fondo, tienen que ver con third party cookies. Entonces, incluso estrategias básicas como retargeting, que es como lo más básico que hacemos todo el mundo con cualquier plataforma, eso sin third party cookies no se puede hacer. Y algo que había mencionado Brian, que creo que es muy interesante, es ese estudio que hizo Google sobre 500 publishers en la región. Lo que mira no es la voluntad de los anunciantes en términos de si quieren gastar más o menos, sino la capacidad de optimizar y por lo tanto de pagar CPMs más altos en inventarios. Entonces lo que pasa es que las tecnologías de optimización en entornos sin cookies, ¿qué pasa? No pueden medir frecuencia, no pueden medir atribución post-view, no pueden hacer ninguna medición que están acostumbradas a hacer, entonces obviamente terminan pagando mucho menos porque no pueden medir la efectividad. Entonces, ¿va a ser efectiva? Y va a ser quizás, no quiero ser alarmista, pero va a ser efectiva como un anuncio en una revista tradicional de papel, ¿no? Tiene una efectividad, pero va a ser muy difícil de medir. Las mediciones que siempre antes eran un tema de conversación, cuando no existían estos recursos digitales, que todo el mundo se planteaba, bueno, es que digital nos va a brindar esa medición, la estaríamos perdiendo justamente con todo este cambio. Exacto, creo que obviamente hay partes de la medición que siguen siendo posibles, como por ejemplo todo lo que es atribución post-click, pero entonces yo puedo saber de dónde vino el tráfico porque eso ya está ocurriendo dentro de mi propio sitio web. Si yo soy Mercado Libre, publicito en 7 canales, dentro de mi sitio web voy a saber qué porcentaje de las conversiones vinieron de cada uno de los canales. Lo que no voy a poder hacer es, por ejemplo, entender si hubo algún overlap en términos de cómo estoy invirtiendo esos dineros. O sea, puedo haber impactado a la misma persona 200 veces en cada uno de los canales, puede ganar uno y me va a ser imposible saberlo. Entonces, se va a poner, creo, muy en duda realmente qué tan confiable son esas mediciones post-click, que de por sí hoy están muy en duda, ¿no? Ya hace mucho tiempo la industria viene hablando sobre hay que cambiar el modelo de atribución. Ese modelo de atribución que se viene pensando, que incorpora multi-touch point, que incorpora post-view, que incorpora un montón de cosas más novedosas, no se va a poder hacer. Entonces, va a seguir siendo efectivo, muy difícil de medir. Esa es creo, el resumen. Claro. Tenemos otra pregunta, esta es anónima y dice, ¿la desaparición de las cookies es solo en Chrome? ¿Qué pasa con los otros navegadores? No, o sea, la desaparición de las cookies ya sucedió en otros navegadores. La importancia de este anuncio es que desaparecen también en Chrome, que representa el mayor porcentaje de uso tanto en Latinoamérica como a nivel global. En Latinoamérica, como mencionó Santi al principio, 83% de los dispositivos tienen y usan Google Chrome. Por eso la importancia de todas estas soluciones que empiezan a emerger. Sí. O sea, Brian, déjame preguntarte algo. ¿Significa que desde ya hace un tiempo, si de alguna forma estás corriendo comerciales digitales en las otras plataformas, lo más probable es que no las puedas traquear? Ni puedas ver la data de esas campañas. O sea, que estás totalmente detrás del juego. Hoy la personalización de anuncios en Safari, en Firefox, es prácticamente casi nula, porque no permiten el uso de third party cookies. El problema es que esto no mueve tanto la aguja porque es aproximadamente un 10, un 15%. Claro. Entonces como que a nadie le importa. Ahora, Chrome es otra cosa. Claro. Chrome es la mayor penetración, el navegador con mayor penetración a nivel global. Creo que hay una cosa ahí que me parece muy importante recalcar, que lo mencionó Brian recién en el Q&A, que es medio último momento esto, pero Apple, en la última versión de iOS 14, hizo 2 grandes cambios. Uno es que hace mucho más difícil conseguir un Mobile ID, que es lo que tradicionalmente se usa en entornos de Apple. Entonces, hay una tendencia de Apple muy fuerte a la misma lógica que incorporó dentro de Safari, que la incorporó en 2017, o sea, ya hace 3 años,
incorporarla en todos los entornos. Eso es una tendencia que no solamente Apple, sino también el resto de las compañías de tecnología están llevando. Y la otra cosa que incorporó en iOS 14 es que a través del sistema operativo, de por sí obliga que incluso Chrome, hoy, no en 2022, hoy ya no tenga third party cookies, por default. El usuario la puede prender, pero es muy raro. O sea, ¿por qué lo haría? No se entera tampoco. Entonces, hoy por hoy, más o menos tenés un 20, y este número está creciendo, % de todo el tráfico que de por sí no tiene cookies. Entonces, y volviendo a una pregunta que vos decías antes, ¿por qué incorporarlo ahora? Y tenés un 20%, que es un quinto de todo el tráfico hoy, que ya te sirve esta solución. No, es que estaría justamente en el crecimiento de la ola si te sumas a la tendencia o al cambio ya, si no te quedas por detrás. Tenemos otra pregunta anónima y dice, hola, del lado del anunciante, para que la compra tenga un volumen considerable, ¿es necesario que primero los publishers tengan incorporado el IDX para la compra de audiencia cookieless? Si los publishers no adoptan el delivery de la campaña, ¿se vería afectado? ¿Sí o no? Totalmente, y creemos que este es un trabajo en conjunto y que los anunciantes tienen que ser, no sé si los principales, pero aquellos que empujen a los publishers a adoptar estas soluciones. De lo contrario, todo migrará aún más que lo que sucede hoy a los walled gardens como YouTube, AdWords, Facebook y los que mencionamos anteriormente. Así que totalmente. De cierta forma le estaríamos entregando en bandeja de oro a Facebook, a todas estas plataformas, todo el negocio. Si los publishers no se montan en el cambio ya. Totalmente. Exactamente. La personalización de anuncios en medios directos o medios que no son estos walled gardens sería muy poca, casi nula. Entonces, yo como anunciante, ¿por qué voy a pautar en un medio que no me permite personalización, no me permite tracking, no me permite hacer un montón de cosas que hoy para todos nosotros son normales? Cuando hay plataformas que son entornos cerrados, pero no importa, son plataformas que almacenan miles de millones de usuarios y que sí nos permiten hacer estos trackings. Sí. Creo, agrego una cosa como... Por favor. Como update en realidad alrededor del roadmap del producto. Creo que lo que tiene buena esta pregunta es que va a un punto muy importante, que es IDX o cualquier solución de este estilo requiere una dinámica de red donde cuantos más partners, más clientes, más publishers adopten la solución, más fuerte es esa solución para los que la adoptaron. O sea, si vos sos el único que adoptó IDX, esa solución te agrega muy poquito valor. Si hay 500.000 personas que lo adoptaron, te agrega mucho más valor y mucho valor para todos los que lo adoptaron, ¿no? Y creo que ahí algo importante es, nosotros obviamente, como desde Retargetly, trabajamos con publishers hace mucho tiempo, son los primeros a quienes le presentamos la solución, y ya hoy hay publishers muy grandes, regionales y locales, y estoy hablando, por tirar algunos logos, Clarín en Argentina, El Comercio en Perú y Chile, Cooperativa, muchos publishers realmente muy grandes, TV Azteca en México, Imagen, Grupo Imagen en México, etcétera, que ya están adoptando la solución. Así que creo que el problema no va a estar tanto en que la adopten los publishers, porque los publishers, como decía Brian, realmente no solamente la necesitan, sino que pueden generar una diferenciación interesante. Sino en que la adopte una suficiente cantidad de publishers, y ese es el gran desafío, ¿no? Claro. Apuntando a 2022, que haya suficiente cantidad de publishers, porque justamente el inventario donde uno puede comprar una publicidad optimizada con IDX es el inventario de publishers que tenga IDX. Yo no puedo como anunciante usar IDX y después comprar en el Open Web, y el Open Web medio que se termina con esto de las cookies. Claro. No existe más, es muy difícil de armar, así que esa es la prioridad número 1, claramente. Otra pregunta anónima, a nivel de costo, ¿qué tan accesible es usar IDX? Excelente pregunta. Nosotros, la manera que pensamos es,
como hay un componente acá muy importante de adopción, de que todo el mundo lo adopte, y hay un componente muy importante también de que el valor que agrega IDX no está solamente ni del lado del publisher ni del lado del anunciante, sino también a todo el ecosistema. Nosotros la estrategia que estamos haciendo a nivel pricing es, no tiene costo para nadie que la adopte, solamente tiene costo para los intermediarios. O sea, sos un DSP, un SSP, una network o lo que sea que está en el medio, que está usando IDX para hacer su modelo de negocios, tiene un costo sobre lo que se transaccione con IDX, obviamente, un costo variable. Si sos un anunciante o sos un publisher, el costo en realidad va a estar en cuánta publicidad compres con IDX a través de determinada plataforma. Entendido. Otra pregunta es, ¿cómo podrían hacer sinergia con Cloud y Retargetly? Bueno, ya hay gente interesada. Sí. Como decía, lo de Google Cloud es una suite de tecnología, creo, muy poderosa. De hecho, nosotros la usamos para muchas cosas, incluso en nuestros mismos productos. La manera que nosotros pensamos, no solamente IDX, sino todos los productos, es que puedan estar conectados a la mayor cantidad de plataformas posibles. Así que, así como la idea es hacerlo interoperable, como decía Brian, con soluciones del extranjero, digamos, con LiveRamp, soluciones cross-país, como puede ocurrir en ese ejemplo que contaba New York Times, también con soluciones tecnológicas. Así que sea Google Cloud, sea Amazon Web Services, sea Microsoft Azure o la tecnología que usen los clientes, la idea es que puedan conectarse eso con IDX y potencialmente, por ejemplo, guardar toda la información generada a partir de IDX en cloud para ser usada en cualquier entorno. Bueno, Santi, Brian, les recordamos también a quienes están interesados en seguir esta conversación de manera privada que tienen el correo de desk@retargetly.com, donde pueden profundizar más el tema tanto con Brian como con Santiago. Así que ahí lo recuerdo, desk@retargetly.com, y adicionalmente tienen un montón de información súper especializada en retargetly.com/IDX/centro-EX. Así que, bueno, allí también pueden buscar más información. Seguimos con las preguntas. Tenemos otra pregunta anónima y dice, ¿y cómo garantizan que Facebook y Google no los vayan a bloquear? Perdón. Perfecto. Estimo, hay una pregunta después que dice, de cara a los anunciantes. Sí. Asumo que es la misma. Sí. Y es una excelente pregunta. Creo que lo bueno que tiene el IDX es que usa todas tecnologías que no intermedia a nadie. O sea, no hay un Google en el medio, no hay un Facebook en el medio. Entonces, acá pasan dos cosas. Si sos Google y estamos hablando, depende de qué estemos hablando cuando hablamos de Google, ¿no? Google en términos del Google Garden es una cosa, Google en términos de la plataforma de Programmatic, por ejemplo, es otra. O sea, DV360, donde uno compra inventarios externos a Google es una cosa, y otra cosa es Google GDM, por ejemplo, o YouTube, o cualquiera de esos inventarios. Entonces, enfocándonos en la parte de programática para empezar, y después vamos a la otra, en la parte de programática hay dos maneras de que nosotros podamos hacer que IDX sea usable dentro de DV360. O Google nos integra, en cuyo caso, digamos, puede pasar que diga, no quiero usar una solución interna o lo que sea. O podemos trabajar desde el lado del publisher a partir de deals, a partir de PMPs, a partir de deals privados, donde DV360 no tiene acceso a la parte de targeting, y toda la parte de targeting ocurre desde el SSP. Entonces, en ese mundo es imbloqueable, lo que tendrían que hacer es bloquear el concepto de deals, de PMPs, que no va a pasar, ¿no? Cuando hablamos de los Google Gardens, ya ahí eso es otro tema. Porque de por sí hoy las third-party cookies no son usables ni dentro de Google ni dentro de Facebook. Entonces la pregunta es un poco distinta. Tenemos otros productos no IDX que están pensados para eso, como es onboarding de data o audiencias para social media o para entornos cerrados, pero ya ahí no es IDX, es otro producto dentro de los que ofrecemos. O sea, de cierta forma, Sandy, lo que estás diciendo, yo que no soy tan experta en el tema, y he aprendido muchísimo, voy a hacerle un shout out a la gente de Kids Learn, que son los que me pusieron aquí en el speed con tanta tecnología y con todos los nombres y nomenclaturas que ustedes utilizan que bueno, pudiese hacer un webinar solamente de las palabras que ustedes usan.
y sus definiciones, es que de cierta forma Retargetly ofrece no solamente el IDX como una solución, sino dependiendo de la circunstancia o del problema que se presente desde el publisher o desde el anunciante, ustedes tienen herramientas que se van acoplando justamente a esas necesidades, ¿correcto? Exactamente, sí. Lo que reemplaza IDX es principalmente lo que es el mundo de targeting y medición en entornos digitales programáticos o de compra directa, pero estamos hablando fuera de los walled gardens. Después, si quieren hacer, por ejemplo, enriquecimiento de audiencia, si quieren hacer onboarding de data, CRM offline, todo eso son productos aparte que trabajan con IDX, pero que no son IDX en sí, ¿no? Ok, se entiende. Gracias por la aclaratoria. Tenemos otra pregunta más y esta viene de Juan Pablo Suárez. Dice, ¿los third-party cookies guardan ciertos parámetros como SKU o SKU, precio para hacer retargeting o DCO? ¿Cómo piensan que se va a solucionar este componente importante cuando pase el cookieless? Es una muy buena pregunta. Y creo que eso es, la verdad que todo esto responde al vertical quizás más afectado por todo esto, que es performance. Si vos haces campañas de performance, es muy importante la personalización, la capacidad de traquear a una persona a través de distintos entornos, etc. Todos estamos acostumbrados a ver un producto en Mercado Libre o en Despegar o en donde sea, y que nos persiga la publicidad a veces demasiado agresivamente, si me preguntan a mí, pero termina, la verdad que obviamente tiene buena performance, si no, no lo harían. Ahora, como decía el Juan Pablo, normalmente lo que se hace es se pasa por un lado el ID, o sea, por un lado el ID de la cookie, que es un ID único de usuario, y por otro lado otras variables más que tienen que ver más con determinadas actividades que ocurren dentro de la página. Por ejemplo, el SKU del producto, el precio del producto, etcétera, para poder hacer DCO, ¿no? En ese sentido. Toda esa parte de la tecnología, para nosotros no va a haber una gran diferencia. De hecho, no va a haber una gran diferencia. La única diferencia que va a haber acá es en la parte del ID, en la parte del identificador. Porque si bien vos no vas a poder guardar esa información en la third party cookie, sí la podés guardar y la podés pasar a través de APIs y a través de conexiones directamente con el DSP o con el SSP de manera directa. Y ahí es a donde estamos yendo. A un mundo con menos intermediarios, donde tenemos el publisher por un lado, la marca por otro lado, y los DSPs en el medio, el DSP y el SSP en el medio, y donde se van compartiendo información de manera server to server, puede ser a través de Google Cloud, como decían antes, y esa información puede incluir cualquier variable que uno quiera. La realidad es que eso depende del DSP o el SSP que esté usando. Cada uno de esos tiene distintas reglas, así que lo que soluciona IDX es la parte del identificador asociado a eso. Toda la parte de personalización y demás depende de las reglas de cada uno de los entornos. Nosotros no nos metemos tanto ahí. Vas a tener DSPs más de performance, DSPs más de branding, cada uno tiene su manera de enviar y de transaccionar esta información, y es muy entorno por entorno. O sea que volvemos de cierta forma, lo que ofrece el IDX es la salida de los intermediarios. Correcto, sí. Okay. Exactamente. Otra pregunta más, y esta viene de Gonzalo Siley. Dice, ¿qué beneficios tiene para el publisher el first party data en este nuevo contexto? También una muy buena pregunta. La realidad es que tradicionalmente en el mundo, pero en Latinoamérica en particular, creo, los publishers los queremos mucho y trabajamos mucho con ellos, pero han sido muy lentos en adoptar este nuevo paradigma de no solamente generar data diferencial, sino también cómo la transaccionamos, etc. Creemos que lo que va a pasar es, ahí de repente, todo lo que es third party data, o sea, hoy si piensan, yo soy Unilever, es una marca grande que compre, por ejemplo, para simplificar, datos demográficos. Yo quiero comprar una audiencia de datos demográficos. Lo que hago es uso una audiencia third party, uso una audiencia de Google, uso una audiencia de quien sea, o de retargeting, obviamente, y la compro en el publisher donde encuentre esa audiencia. No es necesario que el publisher conozca nada sobre ese usuario, sino que Google me lo dice o quien sea.
En un mundo cookieless, o sea, en un mundo sin IDX, eso es un problema gigante. Porque si el publisher no sabe nada del usuario, de afuera no me pueden decir nada adicional, porque no existe la third party cookie, no se puede atar ese usuario con nada del mundo externo. Entonces, por ejemplo, las audiencias de terceros que hoy ofrece Google de forma gratis, entre comillas, en el DSP, no las van a poder ofrecer más. Entonces, para los publishers, eso es un problema, porque lo pone en una diferencia de competencia con respecto a el entorno de Google, volviendo a la diferencia, ¿no? YouTube, AdWords, etcétera, donde Google sí va a poder usar y adoptar esa información. Así que creo que hoy, más que nunca, es muy importante, no solamente para los publishers, pero para los publishers principalmente, que desarrollen lo más posible todo lo que es first party data, y que lo entiendan como realmente un gran diferencial. Hay grandes compañías, incluso en Latinoamérica, que esto lo vienen haciendo hace mucho tiempo. No voy a dar ejemplos, pero hay compañías que lo vienen haciendo hace mucho tiempo y han generado negocios muy, muy, muy fuertes con eso como principal diferenciador. Y obviamente en Estados Unidos, donde yo estoy basado, los publishers vienen trabajando esto hace muchos años. Hay quienes los hacen más o menos, pero es muy importante. Entonces, creemos que va a haber dos tendencias muy fuertes. Una es, como publisher, el mundo donde yo publico mis contenidos y no me preocupo por saber nada del usuario, no me preocupo por que me deje ningún dato de contacto, que se suscriba, que haga nada. Eso se tiene que terminar en algún momento porque hace que yo no tenga ningún diferencial. Entonces, y una cosa que yo creo que es negativa en algún punto para los consumidores, para los usuarios, es que cada vez más vamos a encontrarnos con sitios web que nos pidan login, que nos pidan que compremos, que nos pidan data demográfica, que nos pidan esto, que nos pidan lo otro. Va a empezar a ser un poco tedioso, pero la tendencia hacia dónde va en 2021 es que eso empiece a pasar cada vez más. Así que creo que cuanto antes el publisher se enfoque en generar first party data a través de sus propias propiedades, mejor, porque no solamente mejora la relación con el consumidor, que lo va a ver antes en el tiempo y no lo va a hacer de repente, se lo prendieron cuando falta poco tiempo, sino también porque los ponen un diferencial muy fuerte. Con IDX, ese problema es ligeramente más chico, de vuelta, porque tenemos la posibilidad de compartir información entre distintos grupos, ¿no? Donde la third party data, y cuando digo data me refiero a variables demográficas, etcétera, siguen siendo relevantes. Para cerrar el espacio de Q&A, llegó una última pregunta. Esta es anónima y dice, ¿qué lecciones han aprendido en este 2020? Ya yo miro el 2021 de una. Parece filosófica en algún punto la pregunta, creo que está buena. Lo frameo, si querés, en términos de la compañía, no tanto. Obviamente aprendimos todos a hacer Zoom y no estar tan preocupados de si hay algo en el fondo o no, si pasa el perro, si ladra alguien. Creo que eso es un gran aprendizaje, pero también por otro lado aprendimos que vimos una aceleración muy importante en la importancia que tiene generar una relación directa con el consumidor. Tanto para los anunciantes como para los publishers. Creo que recuperar esa confianza, esa relación entre marca, publisher y consumidor fue más fuerte que nunca en 2020. Las compañías que lograron hacer eso bien, creo que fueron las que realmente pudieron pegar el salto. Creo que el otro día me estaban haciendo una nota y me preguntaban qué verticales de negocio fueron los más afectados. Y obviamente están los de siempre, ¿no? Yo qué sé, travel, todo. Obviamente tenés un hotel, una aerolínea, la pasaste muy mal en 2020. Pero creo que más que verticales de negocio, lo que fueron afectados fueron modelos de negocio y maneras de trabajar. Porque incluso dentro del mundo de travel, por ejemplo, si tu compañía era muy adepta al mundo online, pues te fue mucho mejor que si tenías que ir, por ejemplo, a una agencia de viajes a comprar. Entonces, creo que lo que aprendimos en 2020 es la importancia de generar esa relación con los consumidores, de tener contacto directo y de que cuanto antes adoptemos todas estas tecnologías, y no hablo de IDX, sino
de poder hacer home office, por ejemplo. Ujú. Las compañías que resisten ese cambio, lo que les pasa es que hay un año como 2020, de repente una pandemia, y es o te adaptás o te fundís. No te queda ninguna otra opción. Esperemos que no haya nada tan drástico en los próximos años, pero eso creo que es un gran aprendizaje de 2020. No sé si Bray, me imagino que tendrás algo igual distinto del lado de los clientes o del lado del equipo. Del lado como compañía, creo que a diferencia de otras compañías con las que trabajamos, el ya ser, ya venir de una cultura de home office, de venir de una cultura remota, nos fue mucho más sencillo, si bien obviamente hay parte del equipo y casi todos al principio lo sufrimos, pudimos salir súper bien de esto, adaptarnos súper rápido. No así compañías con las que trabajamos y con quienes hablamos generalmente que no estaban tan preparadas para estos cambios y que realmente se vieron afectados y que tuvieron que tomar decisiones drásticas como despedir empleados. Nosotros vimos muchas personas cercanas con las que trabajamos día a día que dejaron de trabajar en compañías porque estas compañías no se pudieron adaptar. Así que yo me sumo a todo lo que dice Santi. Lo vivimos muy de cerca y creo que nuestro único inconveniente, digamos, este año fue que teníamos un proyecto súper ambicioso, de muchas contrataciones, objetivos de inversión mucho más altos, pero que así todo, si bien no los pudimos lograr y tuvimos que poner un freno, estábamos mucho mejor que compañías que tuvieron que bajar la persiana, como decimos en Argentina, o cerrar la puerta. Así que nada, Bueno, nos vamos. a lo que hizo. Nos vamos a la parte, perdona que te tuve que interrumpir, Brian, nos queda muy poquito tiempo y me queda la parte del ping-pong, así que aquí nos preparamos para conocer un poquito más a Santiago y a Brian por el lado personal. Vamos a tratar de ser muy breves y precisos al momento de responder. ¿Vicio más grande, Santi? Vicio más grande. Difícil de... Es una buena pregunta. Creo que depende del momento. A veces trabajar demasiado. Si le preguntas a mi esposa, probablemente te diga eso. El trabajo. Te diría, hasta marzo, viajar demasiado. Y eso fue un cambio impresionante. Venía viajando una vez por semana, 2 veces por semana, a viajar 0, y ahí cuando uno se pregunta para qué. Y antes lo veía como necesario. Entonces ahí me di cuenta que era un vicio, no tanto una necesidad. Vale. Hobby, Brian. Hobby, depende del momento. Hoy mi hobby es correr, que es algo que empecé a hacer durante la cuarentena. Así que por el momento ese. De mañana quizás tengo otra respuesta. ¿El tuyo, Santi? Hobby. No tengo muchos hobbies, la verdad. Me gusta jugar al tenis. Me gusta jugar al tenis. Tenis, vale. ¿Análogo o digital, Brian? Análogo. Santi. Análogo. Depende para qué. Para las relaciones, análogos, claramente. Para trabajar digital. Ok. ¿Ejercicio en casa, Brian, sí o no? Los primeros 3 días de cuarentena, después no. Ok. ¿Santi? No. Por suerte, creo que la diferencia grande es en Estados Unidos, no sé si saben o no hubo tanta cuarentena, entonces pude seguir saliendo al parque o no sé qué, entonces no necesité. Vale. ¿Cámara encendida o apagada, Brian? Cámara encendida. Soy pro cámara encendida, sí. ¿Santi? Encendida, totalmente. Ok. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Brian. YouTube, mira, me dijiste uno que no lo puse. ¿Santi? Últimamente TikTok, no estoy orgulloso, pero... Vale. ¿Posta? Mira, no sabía. Presente, pasado, futuro, Brian. Presente. ¿Santi? Iba a decir futuro, pero después cuando Brian dijo presente dije, es mejor respuesta esa.
presente, pero disfrutándolo al 100% del presente. Vale. ¿Diurno o nocturno, Brian? Nocturno. ¿Santi? Nocturno también. ¿Kindle o papel, Brian? Es muy difícil, pero me adapté muy bien al Kindle. Antes prefería el papel. ¿Santi? Papel. ¿Delivery o takeout, Brian? No quisieras ver mi cuenta de Rappi. Delivery. Vale, ¿y Santi? Takeout. Takeout. Bueno, gracias amigos, gracias Santi, gracias Brian por haber dado esta presentación tan magnífica en el día de hoy, habernos abierto los ojos de la importancia de este cambio de la salida de los cookies en el ecosistema digital. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron en el día de hoy. Dice Juan Pablo Suárez, excelente, muchas gracias. Por allí se quedó una pregunta sin poderle responder por falta de tiempo. Les recordamos nuevamente que pueden seguir la conversación desde el correo de desk@retargetly.com. Allí van a estar ellos dos respondiendo o haciendo respuesta a las preguntas que ustedes adicionalmente puedan tener sobre el tema. Gracias a todos ustedes. Con esta presentación terminamos la edición de este año y volvemos con ustedes en febrero 2021. Bye, bye.